Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio de Visión Global. Soy Marta García. Desde que el ser humano existe, nos hemos visto rodeados de animales. Ellos nos han acompañado y nos han apoyado para sobrevivir. Para muchos de nosotros se han vuelto parte de nuestra familia. Existe un vínculo muy fuerte y antiguo con ellos desde toda la vida. Pero existe algo muy revelador sobre quiénes somos como sociedad. En este episodio vamos a hablar de bienestar animal, pero no nada más vamos a tocar temas como leyes y protección, sino como una pieza clave para construir un mundo más pacífico. Vamos a hacer un recorrido por su historia. Vamos a hablar de la evolución que hemos tenido entre hombre y animal. Vamos a reflexionar acerca de tantos perros y gatos que hay en la calle, pero sobre todo vamos a encarar una verdad incómoda. La violencia hacia los animales genera otro tipo de violencia social. Porque sí, hablar de animales es hablar de nosotros mismos, de quiénes somos, de qué valores queremos defender y de hacia dónde vamos como sociedad. Yo te invito a que exploremos cómo, cuidando y respetando a los animales, podemos comenzar a construir un mundo más honesto, más justo y más en paz. Y para esto te presento a mis invitadas. Es un honor para mí tenerlas aquí. La primera de ellas es Paola Monterrubio. La historia de Paola es muy bonita, ya no se acuerda. Hace más de 20 años yo llegué con 3 cachorros y le pedí ayuda para colocarlos. Ha atendido tantos casos, que ha hecho tanta ayuda que ella no lo recuerda. Fue mi primer contacto con ella. A partir de ahí, Paola ha trabajado y se ha especializado muchísimo en este tema y en el bienestar de los animales. Actualmente y desde hace mucho tiene una asociación, que es la Asociación para la Protección de los Animales de Hidalgo, ¿cierto? Todos mis respetos. Se ha visto muy involucrada en cuanto a ayudar al gobierno, se ha metido mucho en las políticas públicas para este tema y es una experta. La verdad me agrada mucho tenerte aquí. Todo mi respeto y mi admiración y pues qué bueno que nos puedas platicar y ayudar con este tema. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. No me digas. La doctora Mercedes Mendoza, ustedes ya la conocen, mi gran amiga también, muy orgullosa de ella y de todas las que están aquí. Rápidamente, mi amiga es doctora en Derecho Penal, es doctoranda en Seguridad Pública, es extitular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en contra de los Animales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y actualmente es directora del Programa Estatal de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. Me gusta mucho que ella no solo defiende los derechos humanos desde las instituciones, sino que también lo hace abiertamente, en voz clara y desde hace muchísimo. Tiene una trayectoria muy amplia, que no vamos a decir aquí para no quitar tiempo, porque nos llevaríamos todo el programa, siempre lo he dicho, y quiero platicarles que yo la conocí justamente en este tema, llegué, toqué su puerta cuando estaba en Procuraduría y de ahí nació esta gran amistad, ¿cierto o no? Así es, totalmente, amiga, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas por su presencia. Obviamente a Minuto Cero por impulsar este tipo de eventos, de programas, de proyecciones, de promociones, tanto a los derechos humanos como de los animales. Y amiga, mil gracias nuevamente. No, ni me digas. Y algo bien importante que quiero dejar en claro es que cuando yo llegué a la institución donde estaba y toqué la puerta, nos abrió las puertas. Y a la sociedad civil la recibió y nos permitió trabajar 100% con ellas. Y hasta la fecha, así seguimos, te lo agradezco mucho. Gracias y gracias por estos temas que son de gran importancia para muchos. Muchas gracias, es un verdadero placer coadyuvar para la justicia social, tanto de las personas como de los animales. Muchas gracias, Mercedes. Gracias, amiga. Y también tenemos aquí a mi amiguita Jessica Gabriela Valtierra Salinas, la más joven del grupo.
Ella es licenciada en Derecho, está haciendo una maestría de coaching transpersonal e inteligencia emocional. Y tiene la fundación, es la presidenta de la Fundación Intercambiando Alegrías, que tan solo con el nombre, pues podemos ver que es una muy bonita causa, y ella nos platicará qué es lo que hace esta fundación y también los casos que ha tenido en cuanto al bienestar animal. Bienvenida, Gracias, Jessica. muchas gracias por la invitación. Gracias. Ok, pues yo quisiera que empezáramos, que nos contaran un poquito de la historia que hay, de ese vínculo que tenemos con los animales. Okay. Bueno, pues es un vínculo milenario. Desde que el hombre comenzó a sentarse, en algún momento algún hombre primitivo decidió acoger a un cachorro de lobo, lo ingresó a su comunidad, lo empezó a domesticar, y es gracias a esta domesticación de millones de años que el ser humano primitivo, el neandertal, comienza a dejar de ser sedentario. Gracias a este vínculo, principalmente con los lobos, los antecesores de los perros actualmente, precisamente porque esta simbiosis que se generó le ayudó a dejar ese sedentarismo. El lobo se vio beneficiado al tener alimento de las sobras del ser humano cazador, dejó de convertirse en cazador y comienza la agricultura con la domesticación tanto de plantas como de animales. Entonces, en gran medida podemos inferir que le debemos la civilización actual a la domesticación del lobo, el actual perro doméstico. Perfecto, desde ahí viene nuestro enlace. Desde hace millones de años. Millones de años. Ok, ¿cómo fuimos evolucionando esta relación? Sí, no, inclusive también debemos de recordar que, como bien lo decías desde el principio, ¿no? Además de lo que se ha trabajado de forma social, también obviamente ha sido en las cuestiones normativas. Recordemos que, por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es desde 1948, y 30 años después se elabora también la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Y así, obviamente, hemos actualizado y armonizado, tanto a niveles internacionales, nacionales, estatales e inclusive también municipales, esta protección tanto a los derechos humanos como a los derechos de los animales. De igual forma, por ejemplo, en la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, que actualmente trabajo, hemos propiciado, desde que inició nuestra administración, de la directora general, la maestra Janet Herrera Meneses, y su servidora, hemos propiciado precisamente esta promoción, no solamente desde el ámbito institucional, como bien lo decías, sino también esta vinculación con organizaciones de la sociedad civil, que es indispensable, porque realmente tenemos que trabajar de la mano para la protección de los derechos, porque inclusive este vínculo de que manejaba Pau, en donde los derechos de los animales y los derechos humanos están interconectados, porque ambos, tanto los humanos como los animales, buscamos justamente ese solo bienestar, ese vínculo que hay en donde tenemos que dar un bienestar integral, tanto para las personas humanas como las personas no humanas, como inclusive ya en algunos países donde ya están más avanzados, así se les denomina a los animales. Entonces tenemos que seguir avanzando en esta protección, no solamente jurídica, sino también llevarla a los hechos, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, aquí ya nos vamos ya enfocando. Tú mencionas, o se menciona, que hace 30 años después, primero son los derechos humanos, 30 años después entran estos derechos. ¿Cómo entran? Platíquenme, ¿por qué se da este derecho? ¿Cómo es que decimos, bueno, ahora los derechos de los animales? ¿Cómo es esta parte, por favor? Bueno, como dato cultural, la primera legislación, por decirlo así, que habló sobre defender a los animales como seres sintientes fue en el Código de Hammurabi. Ok. O sea, va muchísimo más allá de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Okay. Pero bueno, muchos años después, a principios de 1800, la reina de Inglaterra se da cuenta que en las granjas donde se sacrificaba a los animales de consumo había muchas irregularidades. Y una escritora, ahorita no recuerdo el nombre, pero pueden buscar en Google el libro Animal Machines, Máquinas Animales, visibilizó todas estas irregularidades que había, animales que eran víctimas de maltrato y actos de crueldad. Injusticias, digámoslo así, ¿no? Así es. Injusticias. Entonces se crea
las 5 libertades del bienestar animal, que es la antesala de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, de otras legislaciones de bienestar y protección jurídica de los animales y de la Declaración de Cambridge sobre la conciencia. Entonces viene desde ahí, desde que en las granjas de animales de consumo se dieron cuenta que había maltrato excesivo hacia los animales y que además esto también era dañino para el ser humano. Incluso, bueno, hasta la fecha, precisamente por eso hay normas como la 033 de sacrificio de animales, en las que se deben de seguir métodos indoloros que no solo no le causen dolor al animal, sino que estén libres de estrés. Esto ya posteriormente se transforma en los 5 dominios del bienestar animal. Ok. Pero bueno, si la... Y Pau, que si no mal recuerdo, y más adelante quiero que nos lo expliquen, ya hay una ley en el Estado que protege este tipo de situaciones. De hecho, pues tuve la oportunidad de apoyar con el primer instrumento en esta materia. Generalmente, a nivel nacional, primero se crean las leyes, después se aterrizan en reglamentos. En el caso de Hidalgo fue diferente. En el 2003, en la administración del ingeniero Tellería Beltrán, se crea el primer reglamento de protección animal, que era el decreto número 10, que contenía el reglamento de tenencia, protección y trato digno para los animales en el estado de Hidalgo. Posteriormente, en el año 2005, también coadyuvó con el entonces diputado Jorge Alfredo Moctezuma Aranda para la creación de la Ley Estatal para la Protección y Trato Digno de los Animales en el estado de Hidalgo, que si bien ha sufrido algunas modificaciones a lo largo de estos 20 años de su aprobación, pues sigue vigente. Ok, muy bien. No, inclusive déjame agregarle también que no tan solo ya se quedó en la ley, sino ya también en el 2016 se incluye en el Código Penal del Estado de Hidalgo los delitos contra los animales. Y es justamente cuando en el 2016 se tipifica, y ahí es donde conocí a Pau, porque también ahí empezamos a trabajar en este vínculo de instituciones, o sea, de la Procuraduría General, donde estaba trabajando en ese entonces, era la directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría, y obviamente si se tipifica el delito, pues teníamos que capacitar a las y los servidores públicos, no estamos hablando de agentes del Ministerio Público, peritos y policías investigadores, y es donde precisamente coadyuvamos y nos coordinamos con Paola y un gran equipo de personas expertas en todos los ámbitos, inclusive también desde ámbito internacional, donde nos hacen favor de otorgarnos esta capacitación especializada para las y los operadores del sistema de justicia penal en la Procuraduría de Justicia. Y entonces empezamos a capacitarles en coordinación con sociedad civil para que pudiéramos coadyuvar justamente en implementar, no nada más que estuviera en el Código Penal, sino también ya investigar con ese enfoque, ¿no? Con el enfoque en derechos de los animales, pero obviamente aplicado al sistema de justicia. De igual forma, después, posteriormente, ya cuando se tipifica, después se crea la unidad especializada para la investigación de delitos contra los animales, de la cual tuve la gran oportunidad de ser la primera titular de esta unidad especializada, también de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, y es donde justamente conozco a Martita, bueno, con Pau sigo trabajando, por ejemplo, con la Jauría de Balú, que con Luisa le aprovecho para enviarle un cordial y afectuoso saludo, porque realmente es donde demostramos esta parte, obviamente con Jessy, con la Fundación Intercambiando Alegrías y con todo este gran equipo, donde tenemos que impulsar que realmente, ok, si ya está en las leyes, pero ¿qué tenemos que hacer? Que se aplique, que realmente se aplique y se haga justicia para los animales que han sido víctimas de estos delitos, ¿no? Inclusive, bueno, ya más al ratito vamos a hablar de una EVAS que se realizó también en coordinación de personas expertas, en donde hemos impulsado esta vinculación con sociedad civil desde las instituciones para poder trabajar de la mano y poder brindarles a los animales un bienestar integral y también obviamente este acceso a la justicia. Bueno, también, si me permiten agregar, en materia legislativa en el estado de Hidalgo, en el mes de octubre, a través de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado, de la mano de la doctora Mercedes, en coordinación con el diputado Abelino Tobar, presentamos una iniciativa de reforma constitucional para considerar a los animales como seres sintientes sujetos de tutela. A ver, interrumpo tantito, Pau. Esto me interesa mucho, porque hay que dejarle muy en claro a nuestros amigos que nos acompañan
¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es después? ¿Cómo es ahora? ¿Por qué ahora es sintiente? ¿Por qué antes no? ¿Y cuál es la diferencia? Porque pues a la fecha, y desgraciadamente mucha gente, inclusive políticos, han dicho que no es sintiente. Bueno, lamentablemente, y no, por ahí tuvimos un sí, caso claro. en Napan. No, y muchos, tuvimos un y caso en muchos. Napan muy sonado, y yo creo que vamos Sí, a claro. aclarar y vamos a dejar muy en claro qué es esto. Por favor, ayúdenme a explicarle con sus conocimientos cuál es la diferencia, Bueno, cómo era y cómo es. Es que la verdad es que seres sintientes siempre han sido. Que no se les Claro, haya que sí. reconocido, exacto, que no se les haya reconocido como seres sintientes y que al contrario se les haya cosificado, ¿no? Que sería lo normal violentar a un animal. Es como la violencia contra las mujeres, por ejemplo. La violencia contra las mujeres hemos ido trabajando mucho para que se minimice, inclusive nos lo dicen las mismas ordenamientos internacionales, porque además no es por gusto o porque se me ocurrió. Realmente esto ha sido una disposición internacional que se ha ido adaptando, pero realmente seres sintientes siempre ha sido. Ahora nada más se les reconoce que inclusive esta iniciativa que dice Pa ahorita, que se impulsó en el Congreso en la 60ª legislatura que tenemos actualmente, se impulsó desde ahí y ya se tiene en ese proceso, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que pues aún necesitamos aquí el reconocimiento en todos los ayuntamientos para poder hacer posible en nuestra literal, en nuestra Constitución del Estado de Hidalgo, que desde ahí se promuevan, y a partir de ahí, ya que se reconozca ese derecho en la Constitución, pues obviamente ya vamos a poder avanzar en los demás ordenamientos jurídicos que sean necesarios para promoverlo y dejarlo en la ley. Pero ahora que necesitamos que sea también realidad en los hechos. Tú mencionaste muchos casos, y así, por ejemplo, ahorita Jessy va a hablar de otros, y podemos hablar de muchos. Precisamente por eso, derivado de esos casos que se hizo mediático a través de las redes sociales, por eso se creó la unidad especializada para la investigación de delitos contra los animales. Okay. A Que, ver, Pau. bueno, me gustaría aclarar Adelante, Laura. por qué se consideran seres sintientes. Como bien lo dijo la doctora, siempre lo han sido. Así es. Pero de a lo toda largo de la vida. historia, desde Aristóteles, que se considera el primer animalista, por decirlo así, porque es un Ok. término que no está en la RAE, pero bueno, se considera el primer animalista, Ok. pasando por Descartes, que consideraba que los animales no eran más que máquinas que estaban al servicio del ser humano. En el año 2012, un grupo de personas expertas y especialistas en diferentes áreas, principalmente de la neuropsicología, del neurodesarrollo, hacen una reunión en Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Entre los participantes, pues creo que el más conocido es Stephen Hawking, en donde gracias a todos los estudios neurocientíficos se llega a la conclusión de que efectivamente los animales son seres capaces de sentir dolor, angustia, sufrimiento, tristeza, tienen estados emocionales e incluso son capaces de discernir entre el bien y el mal. Posteriormente se hace una prueba que también es parte de las neurociencias, la prueba del espejo, la cual también la pasan. Es decir, los animales están conscientes de su propia existencia. Okay. Entonces, de ahí, a partir del 2012, es que ya a nivel internacional se les da la consideración de seres sintientes. A nivel nacional, y esto bueno hasta la fecha, mientras no se ha publicado en el periódico oficial del Estado, los animales siguen considerándose cosas. En el Código Civil, los animales están considerados como semovientes, es decir, bienes muebles que se mueven. Entonces, la única entidad federativa de la República Mexicana en donde se consideran ya como seres sintientes es en la Ciudad de México. Aquí en Hidalgo, en esta iniciativa que se presentó, no únicamente se está pidiendo que se consideren seres sintientes como debe de ser, sino sujetos de tutela, que también es muy importante acotar que, a ver, se habla de tenencia. La tenencia es el impuesto que se paga por el uso de vehículos automotores. Sí, completamente, esa es la tenencia. Es tener algo, poseer una cosa. No. Seguir cosificando. Exacto, es hablar de tutela. Exacto, de propiedad. Y como bien lo dijo también la doctora, pues una vez que se apruebe, que bueno, aprovechemos para hacer un exhorto a los ayuntamientos que faltan, van 22 ayuntamientos
que ya aprobaron esta reforma constitucional. ¿Cuántos faltan? Por lo menos para que sea aprobada la mitad de los ayuntamientos, es decir, 42 más 1, 43. Perfecto. Entonces, ya habría que Por trabajar favor. en todas las leyes secundarias que van desde el Código Civil para descosificarlos y después otras leyes secundarias como el Código Familiar a nivel federal, el Código Mercantil, entre otros. Sí, ok, perfecto. Muy bien, y desde ahí ya es sintiente. Ahora, aprovecho porque quisiera que me aclararan, ya no es mascota, no es una mascota. ¿Por qué? Es un animal de compañía. Sí, volvemos a lo mismo. Precisamente debemos de descosificar a las personas, a los animales. Dejemos de normalizar todo tipo de violencias, todo. Inclusive hablaba hace ratito y lo reitero. Debemos de dejar de normalizar la violencia contra las niñas, las mujeres, las adolescentes, contra los animales, contra las personas también de situación de vulnerabilidad, como las personas de discapacidad. Entonces, no podemos cosificar y tratar a las personas o a los animales como una cosa. Y es lo mismo que pasa con el lenguaje, ¿no? Okay. Recordemos que con el lenguaje lo que no se nombra no existe. Y lo que se nombra mal, pues obviamente no se le está dando ese reconocimiento a sus derechos. Y en este caso, por ejemplo, hablar de mascota es seguir cosificando. Es como si nos refiriéramos a un peluche, ¿no? A un perrito peluche, en donde decir, es mío, yo puedo hacer con este peluche lo que yo quiera, si quiero lo regalo, si quiero lo vendo. Entonces, lo estamos cosificando, es lo que no es con los animales, y como bien lo dice Pau también. Entonces, si los animales son seres sintientes, sujetos de tutela, entonces simplemente está totalmente erróneo la palabra mascota, porque no son cosas, no son objetos. Ok, y yo quiero invitarle a reflexionar, ahorita que aquí estas personalidades han explicado cómo es un animal sintiente, porque muchas veces, déjalo, es un perro, no tiene frío, no está triste, déjalo, no es déjalo, es un ser que siente. Entonces, cambiemos esta perspectiva, luchemos por un mundo más justo, por favor. Y yo quisiera, antes de enfocarnos en otro tema que es muy importante, de la violencia generada hacia los animales, quisiera también tocar un poquito el tema de la cantidad de animales que hay en situación de calle. Es un tema que vemos y vemos y vemos y no acabamos, no logramos frenar. Y la verdad, la indiferencia como sociedad ante esta problemática, también no me explico, de repente no logro entender por qué tanta indiferencia. ¿Nos pueden ayudar? ¿Qué podemos hacer para evitar esto, por favor? Porque la verdad, pues, tenemos que hacer lo que nos dicen para evitar esta problemática que es problema para todos, perdón la redundancia. Sí, totalmente de acuerdo, amiga. Inclusive, Jessie, sí me gustaría que te platicara, tiene varios casos de éxito que inclusive así le podríamos cambiar, porque es donde a animalitos en situación de calle, perritos, gatitos, bueno, perdón que les hable en disminutivo, vamos a perros, gatos, en situación de calle, realmente han tenido una segunda oportunidad de vida. Y sí me gustaría, porque Jessie tiene, bueno, al menos ahorita recuerdo el caso de Rufo, de Galleta, que sí me gustaría que les platicaras cómo los encontraste y cómo les diste esa nueva oportunidad de tener una diferente vida, una mejor vida. Bueno, pues sí, nosotros somos una fundación que nuestro objeto social es muy grande. Uno de ellos son los animales, que creo que de todo lo que hacemos es lo que más me pega a mí. Rufo fue rescatado en el 2021. Él era un perrito al que yo acostumbraba a ir a desayunar cada fin de semana, entonces lo veía, pero obviamente hay muchos perros como él que así tratas de agarrarlo y obviamente pues en su temor porque le hagas daño pues se iba, ¿no? Entonces más o menos estuve 3 meses tratando de acercarme y de que se le quitara el miedo, pues le dábamos de comer, muchas cosas, pero el perro no se acercaba. Entonces yo solo dije, un día voy a venir por ti. Y yo le llamé Rufo, incluso desde antes de que él se quisiera acercar. Y cuando hicimos su rescate, fue apoyado por otra persona que es parte de la fundación y por mí. Tardamos 6 horas en agarrarlo. Obviamente se puso muy mal, estaba temblando, le dio mucho miedo, se hizo del baño, lo llevamos al veterinario.
Y con él me di cuenta, fue el primer perrito con el que me di cuenta que los animales, los perritos, sí sienten. Claro. O sea, sí hay una diferencia. Él, por ejemplo, vivía en el miedo totalmente, como muchos animales De la calle. Y el trabajo que hice con él fue simple. La verdad es que fue sentarme 2 semanas, esperar a que él se acercara, porque él literalmente estaba en una esquina temblando, viendo hacia allá, donde nadie más lo pudiera ver ni tocar. Y poco a poco se fue acercando a mí, hasta que se sentó, después dejó que lo acariciara. O sea, yo nunca invadí su espacio, porque obviamente creo que también hay que respetar esa parte, claro, y ese sentimiento que ha sido provocado por algo, ¿no? En este caso, por algún por tipo de violencia. Claro. Por maltrato, sí. Entonces dije, bueno, ok, voy a darle su espacio, y él poco a poco se acercaba. A las 2 semanas fue la primera vez que vi que movió su colita. Esa fue la primera vez. Entonces dije, bueno, él está bien, ¿no? Está cambiando ese miedo. Justo cuando lo agarramos, en este rescate, yo también estaba atravesando por una situación bastante complicada, y fue así, dije, hoy voy a ir por él. Entonces, lo he dicho muchas veces en los eventos que hemos tenido, que también tratamos de fomentar este respeto desde niños chiquitos, que creo que es desde ahí donde se tiene que empezar esta información de amarlos, de respetarlos, etcétera. Entonces, ahí dije, alguien me dijo, es que lo rescataste, y yo dije, no, él me rescató a mí, porque el perro me sacó adelante. La verdad, en ese momento pues fui que acá y acá para estar mejor, y no necesité más que estar con él. Y por eso yo trato de fomentar mucho el amor a los perros, la compañía, el respeto, porque sí te cambian la vida. O sea, el hecho de que tú ames a un perro o hayas tenido contacto con él, tu vida sí es diferente, o sea, sí despierta algo en tu alma, y así nos pasó con él, lo mismo con Galleta. Entonces hemos tratado de no solo dejarlo en un rescate, sino qué más hay para ellos. Entonces nosotros, por ejemplo, en la fundación tenemos un departamento que se llama Equipo Huellitas. Este departamento está integrado por Rufo, por Galleta y por Bruna, que actualmente están cursando su certificación como perros de asistencia. Okay. Entonces, bueno, ya es una oportunidad más para ellos de compartir lo que este cambio del miedo al amor que han sentido, y compartirlo pues a las demás personas. Y la verdad, qué experiencia tan bonita, ¿no? Sí. Pues te felicito, Jessy. Gracias. Qué bueno, y prometemos que vamos a hacer un programa con Jessy que nos traiga a esos peludos. Sí. Déjame decirte que inclusive ahora que hicieron el cambio de administración, me hicieron favor de invitarme al cambio de administración de la fundación, y literal estuvo todo el nuevo equipo, y obviamente estaba Rufo, Sí, Galleta y Bruna. O sea, estaban ahí inclusive también con su mascara y todo, porque realmente están integrados, son parte de la fundación. Es como las familias, ¿no? Claro. Hablamos también de todo tipo de familias, de cómo ha cambiado inclusive el ver a una familia nuclear, papá, mamá e hijos. Ahora, bueno, puede ser papá con un hijo, papá, o es más, papá, 2 mamás, sí. Puede ser sin hijos, con hijos, y ahora, por supuesto, la familia multiespecie que se denomina, porque ya están incluidos precisamente como parte de la familia. Y me encantó lo que dijo ahorita Jessy, en donde dice, realmente si das amor, es lo que recibes. Y no nada más estamos transformando la vida de los animales, sino también están transformando la nuestra, porque nos están humanizando. Realmente nos están humanizando, así como el servicio público requiere esta humanización para dar un mejor servicio, un servicio de calidad y de calidez. Obviamente toda la gente, toda la sociedad necesitamos sentir ese amor para poder dar amor, y no al contrario, ¿no? Evitar y eliminar esos discursos de odio, evitar, inclusive hay días internacionales, creo que fue ayer inclusive, en donde desde la Organización de las Naciones Unidas se promovía eliminar los discursos de odio, y al contrario, teníamos que hablar de ese amor a la sociedad, de hablar del amor a toda la gente, o sea, a todas las personas humanas y no humanas. Perfecto. Bueno, pues vamos rápidamente a un corte, y por favor acompáñenos, el tema está muy interesante. Don Chipotle, del paso a desnivel al paso obligado. Estamos en calle Amajac 264, en la lateral del Río de las Avenidas, a la altura de la central camionera.
La mejor y más surtida carta en antojitos para todos los gustos. Abrimos los viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche y sábados de 2 a 10 p.m. Pedidos al 771-1340250. Don Chipotle, otro nivel de antojitos. ¿Un evento especial? Hazlo inolvidable con Fotopari. Cabinas fotográficas, cabina 360, aérea y de plataforma. Videos con código QR. Contáctanos 771-381-9040. Fotopari, donde tu evento se vuelve una experiencia. Ya aquí de regreso con ustedes. Bueno, ¿qué nos pueden sugerir las expertas? Sí, que muchos ya lo sabemos, para evitar el animal en situación de calle, que Pachuca, la verdad, es una ciudad con mucho animal. ¿O estoy mintiendo? Ustedes alrededor de 1.200.000 perros y gatos en situación de calle. ¿En Hidalgo o en Pachuca? En Hidalgo. En Hidalgo. 1.200.000. Poco más. Sí, bueno, así es. Y que se están reproduciendo constantemente, 20%, ¿cierto? Es 20% crece esta población. Sí, claro. Bueno, como bien lo dices, realmente tenemos que seguir trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos y de los animales. Hablábamos de esta interconexión. Por ejemplo, desde que su servidora fue titular del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría, hemos trabajado no solo con la capacitación intramuros, ¿no? O sea, dentro de Procu, sino también hemos coadyuvado con la capacitación con municipios, con escuelas, que es muy importante, bien lo decíamos hace ratito, realmente es cierto, los valores, los principios se inician desde la familia, pero también se fortalecen en el ámbito educativo. Entonces el ámbito educativo es fundamental, pero obviamente como municipios deben de consolidarse como la primera línea de acción y de atención para la prevención de todo tipo de delitos. Esto lo podríamos hacer inclusive desde equilibrar, porque hablábamos, por ejemplo, de que ya se tipificó, de que ya existen en las leyes, pero tenemos que equilibrar políticas criminales con políticas públicas. Y ya como políticas públicas tenemos que trabajar mucho en la prevención, en la atención. ¿Cómo hacemos la prevención? Por ejemplo, desde la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno hemos coadyuvado con la sensibilización y capacitación en todos los ámbitos. También inclusive con sociedad civil. Hemos trabajado mucho con los municipios, por eso les decía, en esta EVAS que más adelantito Pau les va a comentar, hemos trabajado desde qué le toca atender al municipio y cuando ya es delito, cómo pueden seguir este procedimiento de justicia, ¿no? Ante la Procuraduría General de Justicia, ante la unidad especializada, en donde todos los agentes del Ministerio Público tienen que recibirles, tienen que atenderles e iniciarles su carpeta de investigación cuando así proceda. Y cuando no proceda, cuando no sea un delito, tienen que orientarles para saber a dónde puedo acudir a denunciar el maltrato animal. ¿Dónde? Con los municipios respectivos. Y obviamente el municipio debe de saber y estar perfectamente capacitado, obviamente las y los servidores públicos que se dedican o de las áreas correspondientes, para poder atenderles y darles soluciones, para que ya no generemos más impunidad en cuestión de delitos. Por ejemplo, en la Dirección General de Derechos Humanos hemos elaborado trípticos, por ejemplo no sé si se alcance a ver, bueno, aquí lo vemos, bueno, más o menos así, que nos habla justamente del derecho de los animales, cómo lo hemos estado promocionando, y aquí en este tríptico incluye, como bien lo decía, lo que son, por ejemplo, los 5 dominios de los que hablaba Pau, que es un solo bienestar, que es la dignidad animal, hablamos de las familias multiespecie como el capital social, y obviamente también les mencionamos
mencionamos aquí el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1978. Aquí les invito a que la lean completa. Son 14 artículos que están perfectamente ubicados en donde se reconoce los derechos de los animales desde esa fecha. Lo mismo también promocionamos los derechos de las personas, y justamente aquí donde la misma Constitución nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, difundir, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero también los derechos de los animales. Nos lo dice nuestra propia Constitución en estos trípticos, que por cierto aprovecho también para decirles que estamos a sus órdenes para coadyuvar con sensibilizaciones, capacitaciones. Entonces nosotros, por ejemplo, les voy a dar el número telefónico rapidísimo de la Dirección General, que es el 771-489-1977. Estamos ubicados ahí en la calle entre esa esquina de Loreto y Viaducto del Río de las Avenidas, contraesquina de la Rotonda de las Personas Hidalguenses Ilustres. Ahí estamos a sus órdenes. Realmente tenemos que capacitar, sensibilizar a todas las personas, pero también si como organizaciones de la sociedad civil requieren alguna capacitación especializada, con todo gusto las impartimos, obviamente de la mano de personas expertas y de organizaciones de la sociedad civil. Pau, por Pues favor, sí, si nos definitivamente es urgente la creación de políticas públicas. Las políticas públicas no se acotan al tema legislativo. Tiene que haber programas transversales a toda la administración, ya sea estatal o municipal. El tema de la violencia en contra de los animales y el vínculo que existe entre la violencia social es indispensable que se atienda como estrategia para la prevención social de la violencia y la delincuencia. A ver, aquí me gustaría muchísimo que nos especificaran por qué esta asociación, por qué cuando vemos que un animal es violentado hay un foco rojo. Quisiera que nos platicaran por qué. Bueno, en los años 70, un investigador del FBI, el doctor Robert Kenneth Ressler, empieza a darse cuenta que hay una cierta relación entre el maltrato animal y los asesinos en serie y en masa. Él logra interrogar a más de 100 asesinos en serie y en masa, entre ellos pues de los más conocidos, como es Edmund Kemper, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Charles Manson, entre muchos otros. Y todos en su infancia y adolescencia habían atentado contra la vida de los animales, y esto había repercutido directamente para su posterior delinquir. También dentro de la tríada de McDonald hay 3 factores inequívocos, sobre todo en infancias, de que están siendo víctimas de violencia. Uno es enuresis, a una edad donde ya controlan esfínteres, claro. El gusto por el fuego, que no hablo de piromanía, es gusto por el fuego, y el maltrato animal. Entonces, en el 2012, gracias a todas estas investigaciones que hace Robert Ressler, que por cierto es quien acuña el término asesino serial, 2012. Bueno, en los 70 se acuña el término, hace esta investigación, y hasta el 2008, el 2012 fue la declaración de Cambridge. En el 2008, un grupo de personas expertas y especialistas que van desde psiquiatras, pedagogos, neuropsicólogos, fiscales de Estados Unidos, se reúnen en una cumbre en Portland y llegan a la conclusión de que efectivamente hay una estrecha correlación entre el maltrato animal y la violencia social, a lo que le denominan the link, el vínculo, y se crea la National Link Coalition, que por cierto el presidente de la Link Coalition, tuvimos la oportunidad de tenerlo en un seminario que se organizó en conjunto con la Dirección General de Derechos Humanos, y pues bueno, él nada más es el que capacita al FBI en estos temas. Sí, no, inclusive justamente te lo iba a comentar, ya estaba sacando mis apuntes ahorita, porque precisamente parte de la capacitación que les comentaba, hemos tenido la oportunidad de realizar este seminario internacional Bienestar Animal, un camino hacia la paz, y lo iniciamos precisamente el 17 de marzo con el doctor Firarco. Su tema del doctor justamente fue ese, usando el vínculo como camino hacia la paz, creando comunidades más seguras, protegiendo a las personas y a los animales. Y este seminario internacional concluyó el 12 de mayo, precisamente también con una gran experta a nivel internacional, que es la doctora Nuria Querol y Viñas, de España, que nos hizo favor de apoyarnos también en esta capacitación, y su tema de la doctora Nuria fue importancia de las políticas públicas con perspectiva multiespecie para alcanzar una cultura de paz.
y obviamente también aprovecho, disculpa Martita, pero estos espacios me encanta porque es donde podemos aprovechar para agradecer este apoyo a las personas, a los ponentes de verdad que son mega expertos, son personas expertas y que además tienen esa voluntad de siempre de coadyuvar para poner nuestro granito de arena desde el ámbito donde estamos para poder pues reconocer, hacer que se reconozca este derecho y trabajar en beneficio de las personas, pero también de los animales. Aquí, por ejemplo, también nos hizo favor de, podemos mencionar porque tuvimos 18 ponentes, 18 ponencias, en donde nos apoyaron aquí, por ejemplo, que es de Abdiel, el maestro Abdiel, que inclusive con EduHappy, que él también es orgullosamente hidalguense, que también está... Bueno, que iba a mencionar que es referente a nivel Latinoamérica en servicios asistidos con animales. Él es maestro en neurodesarrollo infantil, está certificado por la única organización internacional que certifica los servicios asistidos con animales, que es la Yajayo, y ganó un primer lugar en un simposio más Ámsterdam, gracias a este trabajo, que por cierto es un trabajo que hicimos en conjunto en el 2017 en Casa de la Niña, servicios asistidos con animales para niñas y adolescentes sobrevivientes de trauma interpersonal. No, y así podríamos mencionar también, por ejemplo, a la doctora Tere Ambrosio, además la doctora Tere Ambrosio es mi super asesora, o sea, es una gran amiga, pero también me asesora en temas de derechos humanos, de víctimas, de criminología, obviamente de derechos de las personas, de los animales. No, realmente es la doctora Tere, que ojalá y algún día la podamos invitar a platicar, es maravillosa, pero sobre todo lo más importante siempre de las personas es eso, que trabajemos en ser mejores personas y siempre querer aportar para poder realizar un mundo mejor. Sí, y como se pueden dar cuenta, yo traje a las expertas. La verdad es bien bonito saber todo lo que han hecho, que yo las sigo, también las invito a seguirlas, y tienen una experiencia y saben los temas, y como ustedes se pueden dar cuenta, podemos llevarnos aquí 3 horas y no vamos a acabar. Pero bueno, yo les agradezco mucho su participación, todo lo que nos dicen. Me gustaría que nos enfocáramos a, tú ya hablaste, el FBI es el primero en detectar que hay una conexión, una relación entre estás lastimando un animal, foco rojo, porque pasa otra cosa. Entonces, volviendo un poquito al tema, que la verdad todo es muy interesante y yo les agradezco muchísimo todo esto que nos están informando. Y pueden venir cuando quieran y pueden invitar a quien quiera. Fíjate que, por ejemplo, inclusive hablando de esto, también me gustaría que Jessy comentara cuáles son algunas de las acciones que hacen como fundación para precisamente proteger y defender los derechos de los animales. Bueno, nosotros actualmente estamos en varios programas para ayudar a esta causa. Hacemos un barrido en las colonias, en donde actualmente estamos empezando un programa de credencialización con todas las personas que integran estos lugares, y obviamente entre ellos pues hay familias multiespecie. Yo, por ejemplo, solicito mi credencial en la fundación, y si tengo perros en casa, ellos son beneficiarios de esto. Yo como responsable, pues, ¿qué les damos nosotros? Sus croquetas, atención veterinaria, costos accesibles, esterilización, vacunas, entre otras tantas. Y a la par les entregamos su carnet, que viene específico su formato, con nombre, los datos del responsable, una información básica del perro, si está esterilizado o no, su salud. Entonces, así como nosotros les damos la credencial, ellos se obligan de cierta forma, tienen esta responsabilidad de llevar al corriente su carnet. Claro, entre esta credencial viene con muchos más apoyos, que son despensas, campañas de salud, etcétera. Pero en el tema de los animales es obviamente el que ellos fallen en el cuidado animal, porque lo que buscamos pues también es que tengan un bienestar integral. Así es. A lo mejor pues le dan de comer, pero le pegan, ¿no? Entonces, si cuidamos esto, hacemos ciertas visitas a quienes son beneficiarios de nosotros con esta credencial. En alguna de esas fallas, ellos pierden el derecho a tener esta credencial y a los beneficios que tiene. Esa es por una parte. Por la otra, también los barridos que hacemos, pues es con los perros de acompañamiento que tenemos. Vamos a empresas, escuelas, trabajamos con ellos, fomentamos pues el respeto, el amor, como lo dije hace un rato, pues desde las personas adultas, niños, adultos mayores, porque hay veces que
pues los niños crecen con esta parte de guácala, un perro, ¿no? Cosas Sí. así que todavía lo hemos visto demasiado. Claro. Entonces, sí nos tocó... Gracias a los adultos. Sí. Porque un Ah, niño sí, claro. aprende lo que el adulto dice o hace. Son Y cosas. además, eso es otro foco rojo, una infancia, bueno, Sí. niños, niñas y adolescentes que sientan aversión hacia perros, gatos o cualquier otro animal de compañía, quiere decir que están siendo víctimas de alguna forma de violencia en sus hogares. Sí, Eso exacto. precisamente son las Desde- construcciones sociales y los ciclos de violencia. Es ¿no? correcto. Sí, Ok. exacto. Jessy, me encantaría que repitieras el nombre de tu asociación y cómo te pueden ubicar, por favor. Sí, somos Fundación Intercambiando Alegrías, así estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok, con el mismo nombre. Intercambiando Sí. alegrías. Y les prometo que vamos a hacer un programa con Jessy, porque la verdad lo que ella hace es extenso, para que nos platique y nos invite y nos diga cómo podemos unirnos y cómo podemos participar. Sí, claro, muchas gracias. Ok. No, y además recordemos que sumando esfuerzos se logran mejores Exacto. resultados, Sí. ¿no? Y aquí está el ejemplo de la sociedad civil. Exacto, Que las sociedad civil. instituciones de gobierno tienen que, tenemos que hacer conexión, tiene que ser abierto todo para que los programas puedan salir y puedan ejecutarse. Perdón, hablando de eso, ahorita pues todavía no lo puedo mencionar, pero nosotros estamos en un proyecto igual con una de estas instituciones que está a nada de salir. Es un súper proyecto, es algo muy bonito que vamos a empezar a hacer en el mes de julio, ya va a salir a la luz, pero de verdad es algo que me gustaría decir ya porque va a transformar Danos la primicia, la Jessy. vida de muchos animales en situación de calle. Qué bueno. Va a ser algo increíble que yo creo que ya en julio lo podremos decir, pero de verdad, bueno, ayer que concretamos este proyecto es algo muy bueno, muy bonito, entonces ya vamos a estar aquí para Pues, ¿qué te parece si en julio hacemos un programa Sí, va a contigo estar- y eso nos va a estar platicas genial. la primicia y nos dices, Sí, eso ¿te va- parece? sí, Y claro. te felicito, Jessy, y por favor, búsquenla, vamos a unirnos, vamos a trabajar con ella y por favor, vamos a volvernos más, más empáticos, por favor. Como No. sociedad lo requerimos, lo necesitamos. No, inclusive lo dicen los mismos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es el objetivo 17, alianzas estratégicas para lograr los objetivos. Exacto. Y venzamos la indiferencia. Dejemos de ser indiferentes. Eso es lo peor que nos puede pasar, la indiferencia. Pau, estábamos con la violencia. Entonces, ok, maltratas a un animal, es un foquito rojo. Se empiezan es a dar correcto. cuenta. ¿Cómo se dan cuenta de esto? ¿Cómo vamos avanzando? Pues como es muy extensa la investigación del doctor Robert Kenneth Ressler, voy a sintetizarla en una frase que él mismo decía, Perfecto. que un asesino en serie es un niño o una niña que no aprendieron que está mal sacarle los ojos a un cachorro. Wow, qué De fuerte. hecho, bueno, aquí en México lo vemos muy lejano, el tema de asesinos en serie, en masa, pero también es un caso muy largo, lo pueden googlear, el caso de los niños asesinos de Chihuahua, pero a grosso modo se trata de 5 niños, niñas y adolescentes, el menor de 9 años, la mayor de 15, que se dedicaban en una colonia de Ciudad Juárez a torturar animales. Era su hobby, los vecinos lo sabían, todos lo sabían, ¿a quién le importan? Son animales. No sienten. Hasta que un día, jugando al sicario, se llevan al primo de una de ellas, a Christopher, de 6 años, pero se les pasa la mano. Entonces cavan una fosa, lo entierran. Previamente ya habían torturado un perro, lo que siempre hacían, lo dejan sobre la fosa, pues para evitar los olores propios de la putrefacción del cuerpo. No encuentran a Christopher, viene el FBI, investiga, dan con los responsables y la mamá de Christopher dice algo ante los medios de comunicación que también creo que es crucial. Dice, es que las autoridades no están haciendo nada para detener a los asesinos de mi hijo. Todos eran menores de edad, no se podía. Dice, si no es otro perro más que matan. Si se hubiera hecho algo cuando eran perros, hoy Christopher estaría vivo. Y así muchos ejemplos, el caso del asesino en masa de la Universidad de Columbine, entre cientos otros. Muchos. De hecho, gracias a todo esto, en el 2012, el FBI tipifica los delitos en contra de los animales como delitos tipo A, es decir, delitos contra la sociedad, porque efectivamente son un delito contra la sociedad. Ok. Y parece ser que nos vas a explicar con una gráfica Ajá. o Pues- las otras. Pues yo creo que nada más la EVAS,
Nada más la porque EVAS. ya nos comió el tiempo. Pero bueno, un grupo de personas expertas y especialistas en los ámbitos de la psiquiatría, servicios asistidos con animales, bioética, etología, el derecho penal, entre otros, y revisada por el presidente de la National Lynch Coalition, desarrollamos la EVAS, la escala de violencia animal y social. Creo que todos, o por lo menos todas y todos, deberíamos conocer el violentómetro, que es un instrumento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional para visibilizar las diferentes violencias que se ejercen en contra de niñas, adolescentes y mujeres. Con esta misma metodología desarrollamos la EVAS. Si la pueden poner de abajo hacia arriba, por favor. EVAS, bueno, es un nombre femenino que el acrónimo es Escala de Violencia Animal y Social. Y empieza desde conductas negativas, desde que normalizamos, incluso desde el lenguaje, desde que los cosificamos al decirle a alguien que es dueño de una vida. Nadie puede ser dueño de una vida. Cuando utilizamos comentarios despectivos a través de los animales para ofender a una persona, como eres una perra, o sea, cosas así, son comentarios especistas, incluso refranes como matar 2 pájaros de un tiro. Sí. Desde esos comentarios ya estamos normalizando la violencia contra los animales. Si bien no son acciones que vayan a derivar en violencia propiamente, sí nos desensibilizan y siguen cosificando a los animales. De ahí ya hablamos de negligencia inconsciente. Lamentablemente, en los países en vías de desarrollo, como lo es México, no existe una cultura de tutela y convivencia responsable de animales de compañía. Entonces, pues hay personas que le abren la puerta para que se salga a pasear. Sobre todo, hay mucho desconocimiento en cuanto a gatos. Los gatos se creen que son de azotea cuando, además de que se ponen en riesgo al dejarlos vagar libremente, también es un tema que es otra de las problemáticas, la ruta de las pandemias con la deforestación y la depredación de fauna silvestre, principalmente por gatos que dejan salir de casa o en situación de calle. Entonces, ya cuando hablamos de negligencia, un poco más allá, como reproducirlo sin control y eso, ya podemos inferir que es algo más consciente. Sí. Y como bien lo decía también la doctora Mercedes, también esta guía que nos ayuda a identificar las diferentes violencias que se ejercen en contra de animales de compañía, principalmente perros y gatos, también nos ayuda a determinar ante qué instancia hay que denunciar casos de negligencia, que puede ser omisión de cuidados o ya cuando se considere un delito. Entonces la regla va subiendo, viene desde un morado hasta un rojo intenso, que van de la negligencia inconsciente, el maltrato o la crueldad. Y sobre todo es indispensable que cuando nos estamos acercando a los casos de maltrato, por ejemplo, lamentablemente en el estado de Hidalgo hay muchos casos de envenenamientos masivos para perros y gatos. Así es. Diría, y lo dice la gente, bueno, pues son animales. Sí, pues ya tenemos en Hidalgo, además de otros estados, pero en Hidalgo casos documentados de infancias que han muerto por consumir alimento envenenado dirigido a animales de compañía. Entonces se pone en riesgo incluso las infancias. Sí, ¿no? sí. Entonces, ya cuando hablamos de maltrato, tenemos más bien que estar alerta ante otras formas de violencia, principalmente violencia de género u otras formas de violencia a personas en situación de vulnerabilidad, como son personas adultas, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes. Y, por ejemplo, ya cuando hablamos de crueldad, ya no solo hablamos de violencia social, ya podemos hablar de crimen organizado. En el libro Un sicario en cada hijo te dio, de Saskia Niño de Rivera, que es una de las personas que tiene más conocimiento de infancias y adolescencias privadas de su libertad en México, también hizo un estudio y descubrió que los grupos del crimen organizado entrenan a niños y adolescentes principalmente para convertirse en sicario, mermando sus circuitos de empatía, mermando las neuronas espejo, a través de entrenarlos torturando animales. Les dan un perro, un gato, para que lo bauticen, lo cuiden, y una vez que han generado un vínculo afectivo con ellos, lo tienen que torturar, matar, y ya están listos para torturar y matar a personas. Incluso salir a las calles. De hecho, Miguel, un niño de 12 años, dice que para él es lo mismo matar perros que personas.
Incluso en el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razón de género, femicidio y feminicidio de ONU Mujeres, en el anexo 3, el maltrato animal es un indicador de violencia feminicida. O sea, desde que dejas vagar a tu perrito sin collar y sin correa, sin placa de identificación, ya está siendo negligente, y eso puede ir escalando hasta un feminicidio. No lo digo yo, lo dice la ciencia. La ciencia. Es correcto. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto vemos ese foco rojo, doctora? ¿Qué tenemos que denunciar? Definitivamente denunciar. Tenemos que fomentar la denuncia. Tenemos, por ejemplo, el 089, que es denuncia anónima, el 911, y también tenemos el Procuratel, que es el 800-912-1314. Es muy importante que se denuncie. Que se denuncie, ya sabemos si es con dolo, porque así lo dice inclusive el tipo penal, que debe de haber dolo. Obviamente las autoridades, las agentes del Ministerio Público, las agencias del Ministerio Público, les deben de iniciar sus carpetas de investigación, y ya por eso hay una unidad especializada, y el nombre lo dice, es una unidad especializada, que debe de hacer todos los actos de investigación correspondientes para que no quede impune ese delito. Ok. Pau, trajiste otra gráfica que es una escalera. Bueno, la escalera de la violencia, que es muy sencillo de explicar, que es una tesis que hizo la organización El Muro AC y el Tecnológico de Monterrey, que bueno, también nos basamos un poco en esta tesis para hacer la EVAS, pues que empieza la escalera de la violencia desde las instituciones, cuando violentan a las personas trabajadoras, llegan a su casa a desquitarse con la pareja, correcto. La pareja con el hijo mayor, el mayor con el menor, y el hijo o hija menor con el peldaño más débil de esta escalera, que son los animales de compañía. Y se vuelve un ciclo interminable de violencia, que es precisamente lo que tenemos que evitar. Acuérdense que sin denuncia no hay delito. Las redes sociales no son el medio idóneo. Desgraciadamente, a veces es el único medio que tenemos para que las autoridades cumplan con su labor, porque también es importante exhortar a las autoridades, principalmente en materia de impartición de justicia, a que procuración. Procuración. Ambas, procuración y impartición de justicia. Para que se creen los protocolos de atención y de actuación ante delitos en contra de los animales y detección de otras formas de violencia y conductas delictivas. Esto, bueno, incluso pues no es la primera vez que lo ofrecemos, pero el FBI está dispuesto a venir a capacitarlos precisamente para que aprendan a detectar y que se creen estos informes cruzados, que también lo maneja el FBI. Si alguien sabe que un animal de compañía está siendo víctima de violencia y hay grupos en situación de vulnerabilidad, en posible riesgo, la autoridad tiene obligación no solo de investigar el delito en contra de los animales, sino si estas personas en situación de vulnerabilidad no están siendo también violentadas de alguna forma, y viceversa. Si las autoridades, por ejemplo el DIF, acude a una denuncia por violencia familiar y ve animales en posible riesgo, tiene la obligación de denunciar. Pero bueno, hay que estructurar los protocolos, si bien podemos basarnos en protocolos, sobre todo del FBI, pero bueno, tenemos que hacer los propios. Creo que es un buen momento para que las autoridades pues visualicen el problema. No es un tema de pobrecitos perritos y gatitos, hay que cuidarlos, no. Es un problema de violencia social, como lo comentó la doctora Mercedes también, desde el enfoque One Welfare de la Organización Mundial de la Sanidad. La salud de los ecosistemas, de los animales y de las personas está intrínsecamente relacionado. Si falla uno, fallan los tres. Así es, justamente ese es el vínculo que les comentábamos desde el inicio, ¿no? El vínculo humano-animal, esa interconexión entre los derechos humanos y los derechos de los animales. Y recordemos, como bien lo dice nuestra frase de siempre, Pau, que es: la violencia no es normal, la violencia es un delito. Y se debe denunciar desde el primer punto, desde la primera vez que se dio o que supimos que existe esa violencia. Pues miren cómo vamos terminando el programa. La verdad, pues tiempo nos falta, siempre nos va a hacer falta, pero yo prometo volverlas a invitar. Hay mucho por ver, mucho tema, mucho que se quede en el aire, como ustedes se pudieron dar cuenta, pero pues nos pasaríamos aquí horas y horas. Y su seminario, ¿de cuántos días fue tan solo, no? 3 meses. 3 meses el seminario del que nos platican. Y que quede claro, no es mascota, es un animal
de compañía. Que quede claro, cuando hay un foco de violencia hay que denunciar. Vence la indiferencia, es un foco rojo, ¿ok? Y contribuye educando, porque eso es bien importante. El niño, el menor, es nuestra esperanza, es el que nos va a sacar adelante. ¿Qué valores le queremos enseñar? Y no nada más con el perro. Hay que saber dónde cruzar la calle, hay que ayudar al adulto mayor, hay que saber darle el paso al peatón cuando vamos manejando. Y por supuesto hay que cuidar al animal, hay que respetarlo, sobre todo. Pues fue un placer, la verdad me siento muy feliz. Nos falta mucho tiempo, como ustedes pueden ver, estas 3 mujeres son mujeres maravillosas, son mujeres muy capacitadas, muy expertas en lo que hacen, y es un honor y un privilegio tenerlas aquí. Muchas gracias. No quiero irme sin pedirles, va a haber un festival muy importante que realiza la Jauría de Balú, el Perro Fest. ¿Es correcto? Si nos dices la fecha, los invitamos, aparte es benéfico, por favor, necesitamos de su apoyo y de su ayuda, ¿cierto? Precisamente, pues buscamos fomentar esta cultura de paz. La Jauría de Balú lleva 5 años consecutivos realizando el Perro Fest. Esta es la 5ª edición, 6ª edición. En esta 6ª edición nos estamos sumando, pero la temática es una cultura de paz. Desde pues cumplir los 17 objetivos de desarrollo de la sostenible de la Agenda 2030, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Pues aquí la idea es generar cohesión social, que nos asumamos como sociedad multiespecie. Va a ser el día domingo 20 de julio en el Centro Cultural del Ferrocarril, lo organiza la Jauría de Balú. Pueden llevar donativos en especie, en efectivo, va a haber conferencias, concursos, pláticas, talleres, un torneo de ajedrez, un concurso de fotografía, va a haber excelentes premios, vamos a tener muchos invitados, por supuesto se va a promover la adopción responsable de animales de compañía, perros y gatos específicamente. Pues los invitamos también, si alguien quiere donar para que se pueda llevar a cabo este festival, que acudan. Y inclusive pues, bueno, también si quieren poner un stand, ¿no? Sí, también, de hecho pueden poner un stand. La idea es también generar pues economía circular. Perfecto. Invitamos a las personas que tengan empresas, negocios, emprendedoras, emprendedores a que pongan un stand. Lo único que pedimos es que sea libre de crueldad animal. Eso sí, o sea, productos veganos, ecológicos, libres de crueldad animal. Y pues pueden contactar a la Jauría de Balú en su página de Facebook, ahí les pueden brindar toda la información y pues los esperamos el domingo 20 de julio en el Centro Cultural El Ferrocarril de 8 de la mañana. Bueno, a las 8 de la mañana comienzan las esterilizaciones. A partir de las 9 va a haber esterilizaciones a bajo costo. A bajo costo, por para favor. Que hagan su cita. Sí, porque ¿Por qué es importante esterilizar? Bueno, es un acto de amor, por muchas razones, por cuestiones de salud. En el caso de machos, tanto en perros y gatos, evita cáncer de próstata, cáncer testicular, marcaje, agresiones. En el caso de hembras. Perritas o gatitas, se evita celos que escapen, buscando pareja, camadas no deseadas que después no sabemos qué hacer con ellas, cáncer de mama, cáncer de útero. Entonces, no hay ninguna desventaja. De la esterilización. Todas son ventajas de esterilizar. También es el machismo que está muy arraigado, es muy común que solo quieran esterilizar hembras, sí. Pero no, sí. A los machos no les pasa nada, es una pequeña incisión en el escroto y se recuperan en 3 días. Entonces los invitamos a adoptar, a esterilizar, a denunciar. Lo más importante. Bueno, de lo más importante, todo es importante. Sí. Doctora, ¿qué mensaje nos puede dar para cerrar nuestro programa? Y cómo acudimos, ya dijiste los teléfonos de derechos humanos, me gustaría que los volvieras a repetir. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, primero que nada agradecerte, Marta, porque realmente agradecer obviamente a Pau, a Jessy, a todo el equipo de Comunicación Cero por invitarnos a este gran programa Visión Global. Realmente es muy importante promover
los derechos, difundir los derechos, difundir también cómo pueden hacer las denuncias, en dónde pueden denunciar el maltrato animal. Recordemos nuevamente que la violencia no es normal, la violencia es un delito. Nos reiteramos a sus órdenes como directora del Programa Estatal de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, y recordemos que en cuanto antes rompamos los ciclos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, mayor será el éxito en la consolidación de una cultura de paz. Mil gracias y a sus órdenes. Jessie. Yo, bueno, pues invitarlos a todas y a todos a fomentar el respeto, el amor a los animales desde casa, desde nuestros hijos, nuestro trabajo. Digo, es muy respetable las personas que a lo mejor no son afectas a este amor, pero invitarlos a que lo sean. O sea, de verdad creo que abrirle el corazón a un animal te cambia la vida. Y pues bueno, estamos en nuestras páginas igual, intercambiando alegrías para todos. Gracias. Y pues yo agradecerles a mis invitadas, un placer tenerlas aquí, mucho éxito en los proyectos, prometo volverlas a traer al programa, primero Dios, y hablar de todos los temas posibles, y pues yo los invito a todos ustedes a generar un mundo más honesto, más justo y de mucho más paz, que es lo que necesitamos. Recordemos que todas y todos tenemos que aportar para construir un México con igualdad, pleno respeto a los derechos humanos y libre de violencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.